UI-Arqui, Personas que Inspiran. Un programa de la Escuela de Arquitectura de la UIA, dedicado a proyectar a los que dejan huella positiva en la sociedad. UI-Arqui. Muy bienvenidos a este nuevo espacio de UI-Arqui, Personas que Inspiran. Y hoy tenemos, la gran alegría de conversar con la arquitecta Débora Picado, súper profesional, súper innovadora, súper tecnológica, que hace cosas increíbles, que estoy seguro a todos nuestros estudiantes y todos los profesionales que vayan a ver este podcast van a sentirse más bien interesados en ver cómo hacen ellos también para ello. ¿Cómo estás, Débora? Muy bien, muy agradecida por la invitación y espero poder trasladarles tips y consejos a base de mis experiencias que puedan ser útiles en la vida profesional y estudiantil. Ni qué decir, así va a ser. Débora, la idea de este espacio de Personas que Inspiran es que puedas contarnos sobre tu experiencia precisamente desde que vos estudiaste hasta la fecha, qué ha pasado con vos, cómo has llegado hasta donde has llegado, que es, wow, definitivamente algo impresionante. Ay, muchas gracias. Bueno, realmente lo que puedo decir es que la curiosidad ha movido todos los campos de mi vida, ¿verdad? No me he quedado con las ganas de experimentar nada de lo que se me ha ocurrido. Entonces, ya estudié hace bastante tiempo. Tengo 21 años de incorporada, eso quiere decir que entré a la U hace 25, 26 años. Entré de 17 años. Wow. Y hice una carrera en una universidad privada y terminé muy rápido. De hecho, sobrepasé a mis compañeros y después alcancé a los que tenían más años y ya después salí con mi proyecto de graduación, que de hecho había sido un museo. Pero a partir de ahí me dediqué como a empresas constructoras y demás, y luego pasé a trabajar en residencias de lujo en la zona de Guanacaste. Y ahí aprendí muchísimo, pero empecé a cuestionarme sobre el sentido de la carrera, el sentido también un poco de la vida, de hacia dónde voy, y ver esas megaconstrucciones con esos presupuestos que la gente los iba a usar muy pocas veces al año, ¿verdad? El aprendizaje fue buenísimo, pero para mí como persona me mandó el mensaje de que tal vez yo quería explorar algo más, y a partir de ahí empecé a dar el salto a la tecnología. Y ahora soy una persona que soy una diseñadora de experiencia de usuario, y eso lo he podido traer también a los espacios construidos. Entonces todo el ejercicio del diseño, de la arquitectura, de la forma, de la función y la forma, más bien ahora lo que sucede es que pienso más bien en las emociones. Me he especializado mucho en diseño emocional, en diseño de experiencia de usuarios y recientemente en diseño centrado en personas. Uh-huh. Entonces, esa ha sido como la breve trayectoria y como los giros que he dado en mi carrera como arquitecta, pero más que como arquitecta, como diseñadora, no solo de entornos físicos, sino de entornos mixtos, como diseñadora en general de experiencias. Uh-huh. Bueno, ahí hay algo que estás tocando, un punto fundamental. Sabemos que la arquitectura tiene muchísimas ramas. O sea, uno no solamente se puede, sino que debe de definir por dónde es que quisiera entrarle a su profesión, ¿verdad? Pero no necesariamente todos se logran encontrar en una rama que no se toque más que, por decir, diseño arquitectónico, construcción, ¿verdad? Que es lo más normal. Y este espacio, este tiempo en el que estamos viviendo nos obliga a así buscar un tema de innovación, un tema de qué otra cosa podemos aportar desde la carrera. Y vos, esa chispita nació y dijiste, bueno, yo creo que quiero buscar eso. ¿Cómo nació esa parte? Bueno, la universidad en carreras de diseño o de arquitectura o de artes siempre da las herramientas como para cuestionarnos el mundo que tenemos a nuestro alrededor o los status quo o por qué esto tiene que ser así. Y hoy en día esas son habilidades que encajan muy bien en el mundo de la transformación digital, de la innovación, del Internet de las cosas. Bueno, ahorita que está en auge lo del tema de las inteligencias artificiales y eso genera miedos, ¿verdad? Genera inseguridades. Si el valor de mi trabajo va a seguir siendo vigente cuando un robot me puede sustituir. Pero siento yo que todo eso que nos dan en la academia de poder abordar las cosas más vistas como desde un ecosistema, como analizar todos los puntos que interactúan con
con un edificio construido o en urbanismo, cómo es una ciudad, cómo se apropia de las personas de esa ciudad. Esas son estrategias o habilidades más bien que nos sirven para poder insertarnos en múltiples espacios de proyectos colaborativos, de proyectos sociales o inclusive encontrar nuevos nichos de mercado. Creo yo que la figura del arquitecto y la arquitecta tradicional, ¿verdad? Como lo vemos en las telenovelas, que va a la obra y que señala así al cielo un detalle de un plano. Creo que ya esa figura de ese pedestal se ha ido deconstruyendo con el paso del tiempo y ahora no es solo la estética por la estética, sino de nuestros conocimientos de forma, de ritmo, sino que más bien ahora tenemos que resolverles problemas a las personas usuarias, a los clientes, ¿verdad? La gente viene con una necesidad, tiene un presupuesto, tiene su sueño de hacer su casa, de hacer su negocio, de hacer su empresa, y si lo abordamos desde un enfoque humano y centrado en las personas, no tanto desde ese pedestal, ¿verdad?, de la Acrópolis, en donde puede ser que nos dejemos llevar por nuestros sesgos. Inclusive me gustaría contar una historia. Yo soy docente también y trato de que a mis estudiantes les quede eso de incluir a las personas en todas las partes del diseño. Entonces, constantemente me pasa que los hago construir un personaje, ¿verdad? O sea, tienen que diseñar un usuario. A veces les asigno personajes, Salma Hayek, o les asigno a Taylor Swift, o a alguien les asigno, entonces tienen que resolverle el diseño a esta celebridad, investigarla. Pero a veces les asigno otro tipo de personajes. Entonces, donde ellos le ponen características, ¿verdad? Es introvertido, tiene 5 hijos, es de Texas, es ganadero, es aquí, es allá, ¿verdad? Empiezan a construir toda una historia de usuario sin mencionar espacios. O sea, es como, si hablamos en términos de cuatrimestres, estamos hablando que yo no les doy el lote ni el programa arquitectónico en las primeras 3 semanas. Y a veces en el primer mes. Entonces, lo que sucede con esto es que tienen que conocer primero a la persona, establecer como un vínculo. Y ya cuando va avanzando el proceso y van haciendo el diseño y van haciendo todo lo demás, llega un punto donde de un momento a otro alguien me dice, ok, le estoy haciendo algo de arquitectura japonesa. Y yo dije, no, un momento, devolvámonos a la experiencia del cliente. ¿De dónde sale que al cliente le gusta la arquitectura japonesa? Los grillitos, cri, 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 cri. No, es a mí como diseñador o diseñadora que tengo un gusto tal vez por el minimalismo, por la arquitectura japonesa, por el menos es más, pero ¿en qué momento yo puedo enfrentarme a mi sesgo, ¿verdad? Y decir, ok, no, es a Débora, diseñadora, que le gusta el minimalismo. Realmente esta persona es súper quiche. Cuanto más decoración tenga, cuanto más colores tenga, cuanto más mobiliario diferente tenga, más feliz va a ser. Entonces creo que en la medida que como personas diseñadoras en espacios arquitectónicos o espacios virtuales, cuanto más entendamos el comportamiento del cliente, sus gustos, su historia de vida, sus necesidades, mucho más va a ser notable el valor agregado que le vamos a dar al producto final, ¿verdad? Finalmente vamos a durar lo mismo. O sea, es solo como hacerse esa pregunta. Claro. Sí, sí. Bueno, algo, y ya lo hemos tocado en otras ocasiones, la arquitectura es por sí lo más humano que hay, porque tenemos lo que vos dijiste, entender a las personas a las que les estamos diseñando, ¿verdad? Pero no necesariamente todo el tiempo se toma. Ahora bien, asumiendo que sí, que todo viene bajo el criterio de una persona que tiene todas las condiciones y todo lo que espera de su diseño, ¿verdad? Esta parte innovadora de la cual vos has venido expresándote, ¿cómo lo amarras a esto que estás trabajando? Bueno, el tema con la tecnología es que hay muchas analogías, pero, por ejemplo, el tema del prototipado. Nosotros siempre hemos hecho prototipos, que son maquetas, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, hace años, décadas, ¿verdad? Cientos de años, las maquetas eran súper elaboradas, súper detalladas y la gente podía ver ya construida su casa. Y nosotros dimos el salto a hacer esas maquetas de manera virtual, ¿verdad? Entonces ahora puedo ponerme unos lentes de realidad aumentada, puedo descargar una aplicación al celular y hago un recorrido por esa maqueta virtual. Pero esos prototipos, ¿verdad? Siguen siendo muy estáticos. La diferencia con la tecnología es que el prototipado en tecnología es muy dinámico y el mismo cliente participa de la confección de ese prototipo.
Entonces, interesar al cliente, hacer como un taller de sensibilización, desde la entrevista de diseño ya empezar a captar las verdaderas necesidades del cliente, nos podría empezar a introducir un concepto de co-creación o de codiseño, ¿verdad? Cuando antes mencionaba que el status quo del arquitecto tradicional está viéndose afectado, es porque si nos encerramos a hacer un producto, bueno, Frank Lloyd Wright lo hizo en minutos, ¿verdad? No sé si eran 15 o 20, ya no me acuerdo de la historia. Pero finalmente fue un proceso solo de él y de su gusto como diseñador y de lo que interpretó que el cliente quería. Pero realmente si empezamos a abrir un poco más ese proceso de diseño, si empezamos a ser más codiseñadores, a hacer más partícipe al cliente de las decisiones de diseño, el producto al final va a ser muy rico. Voy a mencionar un ejemplo puntual, ¿verdad? Eso es un ejercicio, una pregunta que yo siempre suelo hacer en charlas que doy, y es que si yo pregunto, ¿qué tiene una clínica veterinaria de atención de 24 horas? Todos los estudiantes y todos los colegas me van a decir el programa arquitectónico completo. Claro. Pero no me van a decir, ok, un momento, es de emergencias, es de 24 horas, va a haber gente de guardia, ¿dónde van a dormir? ¿Dónde se van a bañar? ¿Dónde van a comer? ¿Verdad? Sí. Pero si empezamos a bajar un poquito más en ese ecosistema, y a pesar de que yo sea yo sí soy de mascotas, pero si fuera un caso de una persona que diseña y no es tan fan de las mascotas, eso no le impide poder bajar y hacer un ejercicio de empatía y entender, ok, en una clínica veterinaria, pues también pasa la parte de dormir a las mascotas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con estos clientes que van a atravesar un proceso muy doloroso, ¿verdad? Que es un duelo, que es una pérdida, y cuando se les entrega el cadáver del animalito, salen de una vez a la sala de espera, Claro. donde están los cachorritos que vienen a vacunarlos y todo eso. Entonces, solo detenerse un momento y decir, ok, ¿cuáles son? O entrevistar a las personas, al staff, no solo quedarse con la versión, digamos, del dueño, entrevistarse con un médico veterinario, una médica veterinaria. Ok, ¿cómo es esto? ¿Cómo le facilitaría más a usted esta parte, digamos, de este proceso? Y como ese proceso de dormir a las mascotas, hay muchos otros que solo el usuario experto lo sabe. Nosotros en los libros que aprendemos, las medidas, los flujos, las dimensiones, el reglamento de salud, de esto y lo otro, la parte técnica. Pero si a esa parte técnica la vemos en un diagrama de Venn y ponemos las necesidades y las emociones de la gente y después ponemos pues presupuesto y todo lo demás, la viabilidad del proyecto, ahí podemos empezar a encontrar un balance donde esas personas van a tener una experiencia gratificante. Bueno, es que acabas de tocar otro tema importante. Ya hablamos de la humanidad que debe tener el arquitecto o arquitecta y además en este momento la empatía. Bueno, eso nos está llevando todavía un poco más a la parte que vos al inicio dijiste de las sensaciones, ¿verdad? Sabemos que la arquitectura se maneja bajo los sentidos también y además la neuroarquitectura que está haciendo todo un tema, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros nos logramos identificar como profesionales para entender a ese usuario que no es un usuario? En realidad vos dijiste un claro ejemplo. Tenemos un montón de usuarios en un solo espacio que tienen diferentes circunstancias particulares de uso de ese espacio. ¿Cómo nos abocamos a que los sentidos se vean en la generalidad del proyecto? Bueno, es todo un reto, ¿verdad? Pero hay mucha literatura y hay muchos talleres que uno puede llevar capacitaciones para poder captar cómo es esa emocionalidad de las personas. Y también, como en neuroarquitectura, es una cosa muy cualitativa, ¿verdad? Tal vez las emociones es muy abstracta. El cliente tal vez hoy está contento, después está de chicha, cambió de idea, le cayó un dinero extra y entonces ahora quiere hacer la casa de Steven Spielberg, pero ya después gastó un montón y, ¿verdad? Es como el comportamiento humano es muy variable. Pero existen herramientas que permiten, mediante instrumentos, formularios, pruebas, talleres, encuestas, poder empezar a hacer un poco más cualitativas las cosas, ¿verdad? Entonces creo que sí es importante entrenarse y también le tiene que gustar a uno mucho el tema para poder abordarlo con profesionalismo, pero sí existen estrategias y, digamos, cursos muy valiosos que yo he llevado a través de los años, siempre en el mundo de la tecnología están relacionados con UX, ¿verdad? Pero más allá del diseño de experiencia de usuario, a mí lo que me ha gustado es el research. Entonces, por ejemplo,
¿Cómo podemos traer ese diseño de experiencia de usuario o ese diseño de servicios a una consultoría o a una oficina de diseño o a una microempresa, ¿verdad? O a un profesional independiente que está empezando? Hay que empezar a deconstruir todo lo que es el proceso de servicio, el proceso creativo, y entender que no es tan abstracto y tan libre. Hay unas etapas en las que sí es así, pero hay otras en las que podemos despiezarlo por pasos, ¿verdad? Entonces, cuantos más clientes vayamos teniendo, decimos, ok, este cliente me contacta por el sitio web. Este cliente vino por recomendación. Entonces, yo tengo que empezar a pensar desde dónde viene el cliente, cómo capturo información, empezar a ponerle un poco de herramientas más de industria a un proceso que es muy creativo. Es un reto difícil, ¿verdad? Es un paso difícil de dar porque estamos acostumbrados a las imágenes que tenemos en la cabeza de dibujar, de croquis, de todo lo que es esa creatividad. El proceso es muy rico, pero también hay otros elementos relacionados con regulación, con el vínculo que se pone con el cliente. Y, por ejemplo, si empezamos a observar otras industrias, como la venta de carros, ¿verdad? Un ingreso súper importante de las ventas de carros es dar el servicio después de que se vendió el carro. Es más, yo me atrevería a pensar, con desconocimiento total, que tienen más ingresos o casi tantos por el servicio de taller y de repuestos y de seguimiento y de mantenimientos posterior a que vendieron el carro. Y nosotros ese es como un nicho que tenemos súper descuidado. Claro. ¿Verdad? No le entregamos como un manual de uso al cliente de la casa, del local comercial, del tanque séptico, de las redes y demás, y con un plan. Sí. ¿Verdad? Ok, este es su plan de mantenimiento a 1 año, a 3 años, a 5 años, a 10 años. Entonces, en la medida que uno empieza a despiezar ese proceso de la relación con el cliente, del proceso creativo, de mi entrega de servicios, agregarle valor, yo puedo encontrar algunos puntos de esa línea de vida donde yo podría dedicarme a eso. ¿Verdad? O yo podría, dedicarme a venderle servicios a otros colegas de otras ramas, para que ellos generen valor de un proceso que tal vez es más cuadrado, ¿verdad? O no es tan plástico o tan rico como el diseño desde el enfoque arquitectónico. Claro, de hecho, y sabemos, ¿verdad?, que hay muchos profesionales que cuando les decimos que se casó con un cliente, ¿verdad?, es porque el mismo cliente le pide, hoy le hice la casa, todo lo que llevó hasta el desempeño de esa casa, bueno, ahora quiero mi oficina y después un comercio y después, ¿verdad? Ese es el cómo nosotros le damos ese plus del que vos estás hablando. Ajá, el arquitecta de cabecera. Ajá, exactamente. Se casó el primo, hay que hacer una ampliación y entonces lo llaman. A veces, el principal problema que tengo con la mayoría de colegas, tal vez, en historias que siempre cuentan es, vea este croquis que me dio el cliente, ¿verdad? No tiene escala, no tiene nada. Uno de un croquis que el cliente le manda puede sacar información valiosísima para el diseño. O sea, de hacer un proceso, de sentarse a dibujar con los hijos, con las hijas, con la esposa. La persona puede ser de contaduría pública o puede ser ingeniero químico, o sea, de cualquier profesión que no tenga sensibilización de temas de diseño. Siempre cuando las personas dibujan, le ponen más detalle, por lo general, en el caso de una vivienda, al espacio que más les gusta. O lo hacen grandísimo. Entonces yo siempre tengo como ese conflicto, ¿verdad? Que no me gusta que se burlen de los croquis de los clientes porque podemos extraer demasiada información. Así como los psicólogos extraen información de los dibujos de ciertos pacientes, de personas menores de edad o de niños, lo primero que aprendimos nosotros en la vida, todos, fue a dibujar. Después ya aprendimos lo que son las letras y hablar y demás, pero el dibujo es una herramienta de comunicación muy poderosa. Siempre me acuerdo que tuve un cliente que era contador y me mandó la fachada de la casa hecha en Excel. Entonces, cada una de las celdas de Excel tenían dimensiones de un ladrillo, ¿verdad? Y después, yo no sé cómo hizo el techo, la verdad no sé cómo hizo toda la fachada de la casa, pero la pudo hacer. Entonces, a partir de ahí, ok, pero explíqueme, ¿por qué esta ventana es tan grande? ¿Verdad? O la entrevista de diseño para una casa de habitación, por lo general podríamos quedarnos solo con preguntarle a la persona cuántos cuartos, la cocina qué tan grande, ocupa pilas, cuántos carros tiene. Esa es una entrevista de diseño que no agrega valor. Una verdadera entrevista de diseño es, ok, bueno, cuénteme cómo es un día normal de trabajo, qué es lo primero que hace, qué es lo que menos le gusta, qué es lo que más le gusta,
Los fines de semana, ¿cómo es el fin de semana? ¿Recibe mucha gente a la casa? ¿No recibe gente en la casa? Sí. ¿Verdad? Es más como una entrevista de conocimiento de otro ser humano y de su estilo de vida, ¿verdad? En urbanismo es muy fácil, nos enseñan muchas herramientas, ¿verdad? Para saber los recorridos de la gente y tomar decisiones ya más a nivel macro, pero tal vez a veces fallamos un poquito en la parte de diseño de espacios basado en el comportamiento y en el uso de la gente. Por eso hablamos siempre de que el arquitecto es el psicólogo también, ¿verdad? Porque tiene que entender bajo qué estructura es que estas personas, estos parámetros que con los que ellos viven, ¿verdad? Y bueno, también tocaste un tema ahora de la parte de hago la casa de pero el primo también lo quiere, ¿verdad? Dijiste, bueno, a mí me van a reconocer mi trabajo porque lo hice bien con todas estas condiciones, esta persona. Y me va a recomendar con otra persona, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante que todos los profesionales y los estudiantes van a tener que aprender si yo hago un buen trabajo, si yo hago un buen desempeño, va a ser una bola de nieve que va a ir creciendo en positivo para lograr decir, ok, voy a tener una recomendación aquí, aquí, acá y voy a seguir teniendo buenos proyectos. Claro, y también está el elemento como de especializarse en un segmento en específico, ¿verdad? Conozco colegas que se han dedicado como específicamente a la iluminación. En alguna oportunidad por mi trabajo conocí a una colega que lo que hacía era como mucho branding o a nivel de marcas, que ella estudiaba todo el mercadeo, toda la propuesta de valor de un negocio, de una microempresa o de una tienda virtual, etcétera, ¿verdad? Y a partir de la construcción de esa marca, que los espacios comerciales que ella diseña están alineados con toda esa identidad de marca, con toda esa identidad gráfica. A la inversa también podríamos hacerlo, ¿verdad? Podríamos diseñar un local comercial o un espacio de oficinas y posterior a eso construir una marca, pero existe una congruencia. Entonces ella lo que decía cuando explicaba cuál era su trabajo es que en Instagram la tienda virtual es preciosa, ¿verdad? Y tiene una identidad de marca, unos colores y la gente se imagina a ese restaurante o esa tienda de cierta manera. Y llega y se enfrenta al espacio físico y hay un divorcio. Claro. De los valores, de la empresa, de la identidad visual y de la estrategia o de los objetivos o de la propuesta de valor de la empresa. Entonces ahí ya en un mundo más comercial o en un mundo más de empresa no estamos, o sea, la sensibilización para poner a las personas en el centro ya ahora es un circuito más amplio. Entonces, en mi experiencia, creo que también ese tipo de proyectos de remodelaciones, de empresas, de fábricas, de zonas industriales donde hay muchos trabajadores, ya ahí tal vez uno no puede hacer esa entrevista de uno a uno, pero hay otras herramientas y otras profesiones que también nos pueden ayudar a complementar cómo se hacen esas entrevistas. Y ahora, bueno, ya que trabajo en tecnología, los datos y analizar grandes cantidades de datos también nos pueden ayudar a tomar decisiones de diseño no basados en la intuición, que sí, sabemos que desde arquitectura puede ser una intuición muy buena, pero nada reemplaza, ¿verdad? Poder saber cuáles son los recorridos reales de una persona, por ejemplo, en una fábrica o en un edificio de varios pisos, o porque hay espacios que quedaron en desuso, porque tal vez no estaban adecuadamente ubicados para que tuvieran una relación lógica de acuerdo a la estructura organizacional de una empresa. Entonces, por eso digo, las herramientas que nos dan en la academia, en la parte de arquitectura, para poder abordar con mente abierta los retos de diseño, es algo que podemos extrapolar a otros sectores. Claro, y también acompañarse de otros profesionales. Por supuesto. Eso es importante. Uh-huh. Sí, es que, bueno, nosotros tenemos un conocimiento muy amplio. Desde la carrera hay muchos estratos del saber que tenemos nosotros que poder abordar. Pero por supuesto que siempre hay profesionales que también tienen ciertos conocimientos que nos ayudan a nosotros, nos acompañan en el proceso, ¿cierto? Sí, correcto. En proyectos de tecnología se involucra mucha gente de ciencias sociales, ¿verdad? Gente de sociología, de trabajo social, de antropología, porque ellos son expertos en analizar el comportamiento, ellos y ellas, o la gente de psicología también. Entonces, a la hora de, por ejemplo, intervenir una remodelación en una empresa, hablar con las personas de desarrollo humano es fundamental,
¿verdad? No solo con el gerente que nos va a pagar, sino también sacar un espacio de tiempo en esa parte de análisis para ver, ok, cómo está la cultura organizacional y demás. Porque uno puede diseñar, digamos, una sala de recreo y de integración preciosa, ¿verdad? Poner PlayStation, poner zacate sintético, hamacas y todo, que si en el fondo hay un problema de comportamiento o de clima organizacional o hay ciertas disputas o hay cosas que están pasando a nivel de clima organizacional, de nadie va a ir a encender ese PlayStation, ¿verdad? Entonces, esa sensibilización por poder ir y preguntarle al experto, sea cual sea el caso, es un ejercicio también como de humildad y de esa deconstrucción del arquitecto que mencionaba antes. Porque como trabajamos con la imaginación, ¿verdad? Entonces creemos que podemos resolverlo todo a base de imaginación y de observación y de conclusiones lógicas, ¿verdad? Pero a veces siempre es necesario ir y preguntarle, incluso hasta observar al personal de limpieza. He visto casos que hay piletas de aseo que están a 90 centímetros o a 1 metro y eso le genera lesiones a la gente que tiene que lavar las mopas, ¿verdad? Entonces ese fue el último espacio que me quedó, puede ser el menos importante de todo y al final va a impactar las vidas de las personas porque van a incapacitarse, porque no van a tener condiciones de salud y seguridad ocupacional. Y ahí es donde también es importante consultar con las personas que son expertas en una rama o en la otra antes de imaginarnos cuál es la solución. En el momento que tengamos la duda, no, la verdad es que esto está 100% en mi imaginación. Mejor voy a investigar o voy a preguntarle a alguien. La empatía de la que estabas hablando ahora. Bueno, la otra es la conciencia que como profesionales debemos de tener también a las condiciones que están pasando en el mundo, ¿verdad? Que si tenemos que trabajar ahorita con temas un poco más sostenibles o, bueno, ramas enormes también de posibilidades, ¿cierto? Sí, en realidad, vuelvo a reiterar lo mismo, lo que a mí me ha ayudado en mi experiencia, en mi caso personal, es esa habilidad de poder resolver problemáticas, ¿verdad? O abordar retos de diseño desde el cuestionamiento, ¿verdad? De cuestionárselo todo. Entonces, para mí ha sido muy sencillo dar el salto, digamos, a la parte de tecnología, porque en tecnología uno se cuestiona todo. Y ahora que está el tema de sostenibilidad, de climatología, ahí hay todo un campo de acción en el que uno puede ejercer. No es mi gusto particular, pero es importante no desconectarse de lo que está pasando en el entorno, ¿verdad? De la resiliencia, de cómo se comportan las edificaciones ante el cambio climático, las mismas personas, elementos de género en diseño social, ¿verdad? Si nos están contratando algún proyecto más comunitario, ¿verdad? Algún salón de eventos, algo que es una intervención más en una población rural, ¿verdad? Siempre me llama mucho la atención en concursos y en la vida diaria, ¿verdad? Ver las soluciones que los gobiernos también en general, no solo en Costa Rica, hacen de la vivienda social, ¿verdad? Es como que quieren poner toda la vida moderna y todo lo que existe hoy condensado en 40 metros, ¿verdad? Pero realmente si uno se detiene a observar cómo es la vivencia de las personas en la ruralidad, se da cuenta que realmente, tal vez con el mismo presupuesto, configurado diferente, sería muchísimo más útil para esas personas y más significativo poder apropiarse de esas soluciones de vivienda social, ¿verdad? El tema del baño es crucial. La gente siempre necesita tener algo afuera de la casa, ¿verdad? Ya sea un lavamanos o una ducha, un lavapiés o lo que sea, ¿verdad? Incluso hay personas que no extrañan tener un lavamanos adentro del baño, más bien le ven más utilidad si hay mucha gente que llega a la visita, a visitar a la casa, que el lavamanos esté afuera, por ejemplo. O el espacio de cocina. Es un espacio de intercambio grandísimo. No se puede comparar lo que es la vivencia en una cocina, en un loft de personas que trabajan todo el día y llegarán a calentarse o prepararse algo rápido en la noche, que la vivencia de personas que pasan todo el día en su casa, o algunas de las personas de ese núcleo familiar pasan todo el día en la casa, y las condiciones de cocina, de cuidado, de preparación de alimentos son completamente diferentes a las de la vida que se puede llevar adentro del GAM. Entonces, esos son sesgos, ¿verdad? Yo pienso que calidad de vida es darle a una persona de una zona rural una casa igual que la que tenemos en San José, pero en pequeñito para que pueda tener todos los espacios, ¿verdad? Sí. Pero realmente si empezamos a analizar el comportamiento, podríamos generarle un producto que es distinto y es escalable. Claro que sí. Bueno, ya para cerrar, porque ya se nos agotó el tiempo, dijiste ahorita calidad de vida. Al fin y al cabo, todo lo que nosotros hagamos va en relación directa a la calidad de vida que le podamos generar
a las personas. Tal vez si quieres cerrar con algo al respecto. Sí, claro. Y la manera en la que podemos hacer ese impacto es sentándonos con la gente y empezar a incorporarlas en todo el proceso de diseño, ¿verdad? No irnos a encerrar un mes o 2 meses, enamorarnos de nuestro diseño, soñarnos con él, todos esos memes, ¿verdad? De que la gente se despierta a medianoche y dice, ay, ya sé dónde poner el baño, ¿verdad? En ese proceso de diseño, cuanto más integremos al cliente, el cliente va a percibir que está recibiendo más por el dinero que nos está pagando, pero no solo eso, es su sueño de vida, ¿verdad? Es un préstamo que va a estar pagando un montón de tiempo o es una inversión. Entonces, realmente el concepto en sí de calidad de vida va a variar de un cliente a otro, ¿verdad? Yo siempre me acuerdo que un profesor en la U me decía, un cuarto cómodo para la reina Isabel no es lo mismo que un cuarto cómodo para nosotros, ¿verdad? El de la reina Isabel será 100 metros cuadrados de dormitorio. Pero entonces, en la medida en que podamos entender qué es lo principalmente importante para nuestro cliente, que va a ser completamente diferente de otro cliente o del primo o de la suegra, en la medida en que entendamos qué le genera valor a esa vida de esa persona y nosotros podamos impactar o ayudar un poquito a que consiga esa calidad de vida, es muy gratificante. Ya lo hicimos. Después de calidad de vida, ya lo tenemos todo. Como arquitectos y arquitectas logramos el cometido. Uh-huh. Qué bien. Débora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar acá, por este espacio que le estás dando a los estudiantes de la Universidad Internacional de las Américas y con esto ayudarnos también a nosotros tener un norte por donde ser mejores profesionales. Claro, ¿no? Con todo gusto. Y si me quieren seguir en redes o mandarme preguntas, yo encantadísima de compartir conocimiento. Va a ser así. Muchísimas gracias por estar aquí en UI Arqui, Personas que Inspiran. Gracias.